En el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 42, encontramos una declaración de lo que es la misión de la iglesia. Este pasaje en la Biblia dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así es que aquí en Hechos 2:42 encontramos 4 actividades que realizaba la iglesia en su surgimiento, que podemos considerar como parte de la misión de la iglesia, que son, primero, enseñar doctrina. Segundo, tener compañerismo. Tercero, celebrar la cena del Señor. Y cuarto, orar. Esto significa que, si vemos el primer punto, enseñar doctrina, la misión de la iglesia es impartir la doctrina bíblica a los congregantes de esa iglesia para el crecimiento y la fortaleza del creyente. Para que, como dice la palabra en Efesios 4:14, para que no nos portemos como niños, espiritualmente hablando, ni seamos como un barco a la deriva, arrastrados por cualquier nueva enseñanza de quienes buscan engañarnos con sus trampas. En segundo lugar, la iglesia también debe ser un lugar de compañerismo donde los cristianos puedan convivir fraternalmente, honrarse unos a otros, como dice Romanos 12:10. Y de esta forma también cumplir lo que dice 1 de Juan 4:11, demostrar el amor de Cristo los unos por los otros. En tercer lugar, de lo que acabamos de leer en Hechos 2:42, también encontramos que la iglesia debe ser el lugar donde los creyentes en Cristo puedan celebrar la cena del Señor. Esto, por supuesto, también se puede hacer en casa, pero en la iglesia se puede realizar también la cena del Señor para recordar la muerte y la resurrección de Cristo. El procedimiento para realizarla lo podemos encontrar en 1 de Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 26. También en esto que leímos podemos encontrar que otra actividad que se puede realizar en la congregación o en la iglesia es tomar tiempo para compartir los alimentos juntos y en armonía, tener tiempos de convivencia compartiendo los alimentos. Y cuarta actividad que encontramos en Hechos 2:42 es orar. La iglesia debe promover la oración, no solamente promoverla, debe enseñar también al creyente y debe practicarla, por supuesto, y cumplir así el mandato que la Biblia establece en 1 Timoteo 2:1, cuando dice: por esto exhorto, ante todo, que se hagan súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracias por todos los hombres. Ahora bien, además de lo que encontramos en Hechos 2:42, encontramos otros pasajes en la Biblia, en el Nuevo Testamento, de actividades que cada congregante,
que cada cristiano perteneciente a la iglesia verdadera de Cristo tiene como responsabilidades. Es decir, sí hay actividades que se promueven en la congregación, en la iglesia local, para realizarse colectivamente, pero también hay actividades que cada persona en Cristo, como miembro de la iglesia, puede realizar de manera personal. Y te quiero mencionar algunas de estas actividades. No todas dependen de que el gobierno de la iglesia local haga una campaña al respecto, sino que es algo que cada persona en lo individual puede realizar. Por ejemplo, Mateo 28:19, donde el Señor Jesucristo nos llama a evangelizar, a bautizar y a discipular a toda persona. Entonces, un creyente, un cristiano, por supuesto con los fundamentos doctrinales correctos basados en la Biblia, puede evangelizar. No es necesario que espere a que la iglesia organice una campaña evangelística, no. Cada persona en lo individual puede predicar a Cristo, puede dar testimonio de su vida y hablarles a otros de la salvación que hay en Cristo Jesús. Eso es evangelizar, es una actividad personal, es un llamado individual. También está facultado, nuevamente repito, si tiene el conocimiento correcto para bautizar y para discipular a otras personas basados en el Evangelio. Recordemos que el discipulado aplica para los ya creyentes, ¿verdad? Primero hay que evangelizarlos. Luego, en el tiempo del Señor, en cuanto sea posible, bautizarlos y después discipularlos. No en el orden inverso. Segunda actividad que un cristiano, miembro de la iglesia, puede realizar es perseverar en la doctrina, como lo acabamos de leer en Hechos 2:42. Esto significa creer en lo mismo, tener la misma doctrina, los mismos fundamentos, la misma fe bíblica. Creer en lo mismo, como dice Efesios 4, versículos 4 al 6. Tercero, ser unánime. Esto significa sentir lo mismo, pensar lo mismo, desear lo mismo. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo espíritu, los hijos de Dios. Entonces, se debe demostrar esa unanimidad de pensamiento, de emoción, de intención. Puedes leerlo en 1 Corintios 1, versículo 10, 2 Corintios 13:11, Filipenses 2:2 y Romanos 12:16. Cuarto, proteger y defender la verdad. Pero para defender la verdad es necesario primero conocer la verdad. 1 Timoteo 3:15. Tenemos que estar listos para presentar defensa del Evangelio, de la fe cristiana, de las verdades bíblicas. Pero para eso tenemos que conocerlas, para poderlas proteger y defender de la mentira, del engaño. Quinto, ejercer los dones espirituales. 1 Corintios 14:12, así lo dice. Dios ha facultado a cada hijo suyo, a cada creyente en Cristo, con dones, habilidades y talentos espirituales que se pueden llevar a la práctica, y esto con el fin de edificar al cuerpo de Cristo, para la edificación de los santos, como dice Efesios 4:16. Sexto, ayudar a los hermanos necesitados. Romanos 12:13. Esto significa ser solidarios y aportar lo que se pueda para aligerar la carga que puede tener algún hermano, alguna hermana necesitada. La palabra de Dios inclusive nos dice que tengamos especial atención hacia los huérfanos, hacia las viudas que no tienen un medio de provisión. La iglesia puede ayudar a sustentar sus vidas. Esto significa ayudemos al que lo necesita en el cuerpo de Cristo. Séptimo, congregarse, como lo dice Hebreos 10, 24 y 25. No hay que dejar de congregarnos, porque esto sirve para que nos estimulemos unos a otros en el amor y a las buenas obras. Exhortarnos, motivarnos, alentarnos, animarnos,
Eso es importante, pero eso se puede realizar mucho mejor si uno se congrega físicamente. Por eso es una ordenanza de Dios para los hijos. Octavo, exhortarnos los unos a los otros, como lo dice Hebreos 3:13. Tenemos que exhortarnos, reconvenirnos cuando hay alguna situación que no está de acuerdo a la palabra del Señor, que no va de acuerdo a la voluntad de Dios. Y esto es para que no nos endurezcamos por causa del pecado. Exhortarnos en amor. Noveno, como también lo leímos hace unos momentos, es orar unos por otros. Santiago 5:16. Que hagamos rogativas, súplicas, unos por otros, interceder unos por otros. Ese es un mandato de Dios. Y décimo, entre muchos más, aquí solo menciono 10. El décimo puede ser amarnos los unos a los otros, como 1 de Juan 4:7 lo dice. En esto conocerán que son mis discípulos, cuando se amen los unos a los otros. Porque el amor que nosotros sentimos por los hermanos no es un amor natural, no es un amor que nosotros producimos de forma natural en nosotros, sino que es un amor que proviene por medio del Espíritu Santo a nuestras vidas. De hecho, el amor de Dios en el cristiano es tan grande, tan fuerte, que no se puede ocultar ese amor que se tiene por los hermanos en la fe. Así es que esta es una marca ineludible de la verdadera iglesia, cuando hay amor los unos por los otros. Como te darás cuenta, hay mucho por hacer, hay mucho que se puede hacer. Y todo esto que he mencionado no significa que tengas algún puesto, alguna posición en la estructura organizativa de la iglesia, algún liderazgo. Significa que como creyente, como miembro del cuerpo de Cristo, como parte de la iglesia del Señor Jesucristo, puedes hacer muchas cosas, podemos hacer muchas actividades. Repasa esto que he mencionado para que veas cuáles de esas estás realizando o cuáles podrías realizar con el favor y la gracia de Dios. Oremos a nuestro Señor. Gracias, Padre, porque tú nos has delegado, Señor, responsabilidades y tareas que podemos realizar en la tierra, Señor, como si tu Hijo Jesucristo aún estuviera aquí entre nosotros. Sabemos que tú nos has delegado estas actividades, Señor, para llevar a ti gloria, honra y alabanza, pero sobre todo, Señor, para difundir el Evangelio, para proclamar tus verdades bíblicas, Señor, y alcanzar a más almas, Señor, para el rescate de sus vidas, Señor, y para el perdón de sus pecados. Gracias, Señor, porque somos parte, Señor, ejecutiva de tu voluntad en esta tierra. Y por ello te damos gloria, honra y alabanza. En el nombre de Jesús. Amén.